En los episodios anteriores hablé sobre la parte visible de una historia. Conté la construcción de un proyecto, la enfermedad de un familiar y hablé sobre una venta que realicé. También vimos un incumplimiento y la larga espera desgastante y dolorosa. Pero hay una parte de esta historia que no estaba afuera, sino que estaba dentro de mí. Y con los años entendí algo importante. A veces el conflicto no solo te quita cosas externas o materiales, sino que también te revela cosas que tú no habías querido reconocer. Antes de que esta historia se pusiera dura, ya había en mi vida cosas que no estaban bien. Había malos hábitos, habían vacíos, había formas de evadir, mucho orgullo, había un desorden interior. Y aunque por fuera todavía había trabajo, movimiento y estructura, por dentro ya existían señales de que algo no estaba bien resuelto. Yo tenía vicios que no había querido reconocer en su dimensión completa, como el juego y la bebida. Y con el tiempo entendí algo que en aquel momento no tenía claridad para ver. Yo no solo tomaba alcohol, yo ya estaba enfermo. Y lo más peligroso de ciertas enfermedades no es solamente padecerlas, es padecerlas sin reconocerlas. Porque mientras una persona no reconoce su enfermedad, sigue creyendo que controla lo que en realidad ya está controlando a ella misma. Dice que mañana lo deja, dice que puede parar cuando quiera, dice que todavía no es tan grave, dice que tiene el control sobre la bebida, pero en realidad tarde o temprano termina hablando más fuerte que esa excusa. Después, cuando el conflicto económico se volvió más pesado, todo esto se intensificó. Lo que ya estaba mal por dentro encontró en la crisis el terreno perfecto para empeorar. Y llegó un punto en el que mi vida se volvió ingobernable completamente. Sí, ingobernable. Esa es una palabra dura, pero es la palabra correcta que tenía que decirse en el momento oportuno. Porque cuando una persona dice que va a hacer una cosa y termina haciendo otra que la destruye, cuando pierde el dominio sobre sí mismo, cuando repite conductas con consecuencias graves, cuando daña su cuerpo, su mente, su casa, sus relaciones, ya no está frente a una simple mala costumbre. Está frente a una realidad que necesita ser reconocida. Yo llegué a vivir eso. 3 accidentes de tránsito bastante fuertes, consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias familiares. Y en medio de todo eso, poco a poco fui dejando de ser quien yo era. O mejor dicho, yo ya no era yo. Y esa probablemente fue una de las partes más duras de todo este proceso. Porque perder dinero duele, perder proyectos duele, perder una estabilidad duele, pero perder tu identidad toca una zona mucho más profunda. Porque cuando una persona ya no se reconoce a sí misma, el malestar deja de ser solo económico o circunstancial. Se vuelve existencial. Yo ya no era yo. Y decir eso no es una frase bonita, es una verdad muy seria. Porque hay momentos en los que un ser humano puede seguir caminando, puede seguir hablando, seguir respondiendo y seguir funcionando. Y por dentro sentirse roto, desenfocado, avergonzado y perdido. Con los años entendí que una de las peores consecuencias del desorden interior no es solo el daño que haces,
es la distancia que se crea entre quién eres y quién estabas llamado a ser. Y en mi caso, ese desorden no solo tenía que ver con la bebida y con el juego, también tenía que ver con algo mucho más profundo. Orgullo, soberbia, prepotencia, egocentrismo. Porque a veces una persona cree que su problema principal está en lo que consume, en lo que pierde o en lo que le pasa. Pero por debajo, por dentro de muchas caídas, también hay una estructura interior equivocada. Hay un mal mayor que llevamos por dentro y hay muchas formas torcidas de verse a sí mismo, de administrar, de aparentar, de sostener una imagen, de construir algo hacia afuera, mientras por dentro ya hay grietas de dolor. Y esa es una de las lecciones más incómodas que me dejó esta historia. No todo se cayó solo por lo que vino de afuera. También se cayó porque por dentro había cosas que yo no había querido ordenar. Es verdad, duele, porque a veces uno quiere que el conflicto confirme que fue solamente una víctima. Por mucho tiempo me consideré una víctima, pero la madurez empieza cuando uno también se atreve a mirar lo que había por dentro de uno mismo. Este episodio no es para justificar a nadie, tampoco es para anular lo que me hicieron. Es para decir una verdad que muchas personas necesitan escuchar. A veces el dolor que viene de afuera también deja al descubierto el caos que ya existía por dentro. Y si uno no reconoce eso, no hay posibilidad de cambiar. Solo hay culpa, solo hay amargura, solo se endurece y solo repite y repite acciones. Por eso, si hoy aplico el método RA a esa etapa de mi vida, el primer paso fue reconocer. Reconocer que en mi vida se había vuelto ingobernable. Reconocer que había una enfermedad que yo no había querido ver con claridad. Reconocer que el conflicto económico no solo me estaba afectando por fuera, también estaba intensificando todo lo que yo no había sanado ni ordenado por dentro. Reconocer que yo ya no era yo. Y reconocer eso no fue humillante en el mal sentido. Fue doloroso, sí, pero también fue el inicio de algo verdadero. Porque mientras una persona no reconoce su realidad, no puede salir de ella seriamente. Habemos personas que queremos cambiar sin reconocer. Queremos mejorar sin realmente mirar lo que hay por dentro. Queremos sanar sin realmente expresarlo, sin realmente decirlo. Queremos avanzar en la vida sin admitir y queremos salir sin detenernos a ver a dónde están las cosas de afuera. Y así no funciona. Bueno, así no me funcionó a mí. El cambio real empezó cuando dejé de maquillar la herida. Y aquí quiero detenerme un momento para decir algo correcto y concreto. Pero si alguien que está viendo este episodio siente que algo en su vida también se salió de control, lo primero no es prometer que mañana vas a hacer otro. ¿Cuántas veces salí yo de mi casa prometiéndome incluso a mí mismo que ya no iba a hacer lo mismo que hice la semana pasada, que ya iba a ser diferente? Pero eso nunca sucedió. Lo primero que tuve que hacer fue decirme verdad. Decir la verdad sin maquillaje, decirla sin excusas y sin orgullo. Es ese momento cuando te ves al espejo y te dices a ti mismo todo lo que tú tienes. Porque mientras me seguía justificando lo evidente, el cambio nunca llegó.
A veces una recomendación concreta es complicada. Habla con verdad. Habla con alguien de confianza. Deja de llamar momento difícil a lo que ya se volvió un patrón. Y deja de decir, yo lo tengo controlado. Si en el fondo sabes que ya no lo puedes controlar. No siempre el primer paso es resolverlo todo. A veces el primer paso es dejar de mentirte a ti mismo. Con el tiempo entendí que tocar fondo no siempre significa que todo ahí terminó. A veces significa que por fin se acabó el autoengaño. Y en mi caso, tocar fondo también fue eso. Tocar fondo para mí fue dejar de sostener la apariencia de control cuando por dentro ya no tenía dominio sobre mí mismo. Fue un tiempo oscuro, muy oscuro. Estar abajo te hace solamente ver la arena que está al lado. Un tiempo en el que pensé cosas que nunca imaginé pensar. Un tiempo en el que por momentos ya no veía salida. Un tiempo en el que el dolor, la vergüenza, el cansancio y la desesperación se mezclaban de una manera difícil de explicar. Pero incluso ahí, en ese fondo, empezó a nacer algo. No una solución inmediata, no una respuesta mágica que quitara todos los problemas de encima, no un alivio instantáneo, pero sí empezó a nacer una verdad. La verdad de que yo no podía seguir igual y que no podía seguir obteniendo un resultado diferente haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y esa es una de las razones por las que hoy hablo de esto. Porque sé que hay personas que por fuera siguen funcionando, pero por dentro saben que algo ya se salió de control. Saben que ya no tienen dominio propio y saben que ya no viven con la paz que vivían en algún momento. Saben que ya no se reconocen. Saben que algo de ellos necesita ser mirado con verdad. Y muchas veces no se puede reconocer porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque sentimos que aceptar eso nos hace pequeños. Pero yo aprendí algo completamente distinto. Reconocer la verdad no te hace pequeño, te hace libre para empezar a cambiar. Y quizás esa sea una de las frases más importantes de este episodio. Reconocer la verdad no te humilla, te ubica. Y cuando por fin te ubica, ahí puedes empezar a salir del hoyo en el cual te encuentras. Y si alguien me hiciera la pregunta de que qué puede hacer de manera práctica cuando siente que su vida se volvió ingobernable, yo le diría 3 pasos sencillos. Primero, dejar de pelear con el diagnóstico de tu propia realidad. Yo diría más bien con el autodiagnóstico que te has creado alrededor. Si algo se salió de control, escríbelo, nómbralo, coméntalo, dítelo a ti mismo. Esto se salió de control. Reconócelo. Segundo, pide ayuda antes de que el orgullo te siga hundiendo. Porque a mí me hundió el orgullo. Nadie sale solo de ciertos fondos. Y tercero, haz una acción pequeña pero verdadera hoy mismo. No una promesa grande, una acción real. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Es una recomendación. Léelo. Dice que cuando empiezas a hacer algo pequeño, lo que estabas acostumbrado a hacer por sí solo se va yendo. Haz una llamada, haz una conversación honesta, habla con alguien con quien tengas confianza, pide ayuda. Un paso hacia la libertad es pedir ayuda. Y una pena compartida
ya es media pena. Porque a veces la libertad no empieza con una gran victoria, empieza con un acto pequeño de verdad. En el próximo episodio voy a entrar en otra parte muy dura de esta historia. Cuando la deuda ya no es solo de dinero, cuando no solo cargas un incumplimiento a tu favor, sino también las deudas, la vergüenza y el dolor de haberle quedado mal a otras personas e incluso de la propia familia. Porque el conflicto no solo me golpeó a mí, también alcanzó a mi familia, a personas cercanas y a relaciones que quedaron marcadas por todo esto que ha pasado. Esto es Caso Abierto, un espacio donde los conflictos se entienden y las personas evolucionan. Entender el conflicto para iniciar el cambio es a veces algo sumamente necesario, y lo primero que toca es reconocer lo que ya no puedes seguir negando.